Hola, soy Aldo. Hace unos meses hice un video titulado ¿Por qué la ciencia no acepta la existencia de extraterrestres aún? En él hablé extensamente de la evidencia que había sobre este tema y entre otras cosas mencioné a los ovnis. Entre otras cosas dije también que algunos de los avistamientos eran difíciles de estudiar y que no se podía dejar llevar uno solamente por los testimonios de las personas, sabiendo que el común de la gente puede ver cualquier cosa y confundirlo con algo que no es. En aquel video no me extendí mucho en el tema de los ovnis, más hablé de las momias alienígenas de Nazca y de la esfera del mundial, porque ya había hecho varios videos anteriores hablando del tema. En esos videos dije repetidamente que el hecho de que haya objetos voladores que no podemos identificar no necesariamente quiere decir que sean aliens. Simplemente son cosas que no podemos explicar aún. Pero ¿qué dirían si les digo que algunos de los casos más sonados ya se han podido explicar finalmente? Y no me refiero a Roswell, que eso ya está desmentido desde hace tiempo, sino a los videos militares como este. Chan chan. Antes de empezar quería contarles brevemente que el robot de Platón está regalando un mes gratis de Skillshare, la reconocida plataforma de aprendizaje en línea. Si hay algo que siempre han querido aprender, probablemente lo encuentren ahí. Hay cursos de todo tipo, desde edición y cocina hasta inteligencia artificial. Ahí les dejo el link en la descripción. Como muchos saben, desde hace unos años ya que la ciencia está estudiando seriamente los ovnis, pero les ha dado otro nombre por diversas razones. Tiene mucho que ver con que los ovnis tienen mala fama, están relacionados con la pseudociencia y las conspiraciones. Por eso ahora les llaman UAP, Unidentified Anomalous Phenomena. El área oficial del Pentágono encargado de estudiar estos fenómenos es la All Domain Anomaly Resolution Office, o la AARO. A partir de este momento nos vamos a referir a ella solo como AARO, para que sea más fácil de entender. Así que no se vayan a olvidar. AARO. Repitan después de mí. AARO. AARO. Muy bien. En este video en particular solamente vamos a hablar de los casos desclasificados por el Pentágono. Vamos a empezar hablando de los casos que eran muy conocidos como inexplicables y que la ciencia ya ha podido explicar, y luego hablaremos de los que no tienen explicación. Empecemos con el GoFast. En el año 2017, el mundo conoció 3 videos filtrados por el Pentágono en los que pilotos de la Marina de Estados Unidos grabaron objetos no identificados desde cazas FA-18. Uno de ellos fue bautizado con el nombre de GoFast y rápidamente capturó la atención del público y de los medios. La razón era evidente. En el video parecía observarse un objeto oscuro desplazándose a gran velocidad justo sobre la superficie del océano, como si desafiara la aerodinámica y la física conocida. Para muchos, aquello era la prueba más cercana de que había algo fuera de este mundo. El nombre GoFast proviene precisamente de la reacción de los pilotos al observarlo. Parecía ir demasiado rápido, como si fuera imposible que una nave humana pudiera lograr esa maniobra tan cerca del agua sin generar ondas, estelas o ruido. Durante años este video fue muy popular. Fue citado en debates sobre ovnis, fue utilizado en documentales y analizado por aficionados que encontraban en él un misterio sin resolver. Sin embargo, con la creación del AARO, el caso volvió a investigarse con herramientas modernas. Así que en lugar de basarse únicamente en la impresión visual de los pilotos o del público, se aplicaron cálculos trigonométricos, análisis geoespaciales y una revisión cuidadosa de los datos de los sensores. Y el resultado fue sorprendente. El objeto del GoFast no estaba sobre la superficie del océano como parecía, sino mucho más arriba, a unos 13.000 pies de altitud. Lo que engañó a los pilotos en aquel entonces fue un clásico efecto de paralaje. Por si no lo saben, el paralaje ocurre cuando un objeto relativamente lento, pero lejano, parece desplazarse rápidamente en relación con un fondo mucho más distante, en este caso la superficie del mar. Es el mismo fenómeno que experimentamos cuando vamos en un automóvil y vemos que los postes de luz pasan volando junto a nosotros, mientras que las montañas lejanas apenas se mueven. Al calcular la verdadera distancia y la altura, AARO pudo determinar que el objeto en realidad se movía a una velocidad modesta, de entre 8 a 148 km por hora. Eso, por supuesto, está muy lejos de las velocidades supersónicas que algunos pensaban. De hecho, se trata de un rango perfectamente compatible con aves grandes, con globos o incluso con drones comunes.
En pocas palabras, se comprobó que no era una nave extraterrestre ni un artefacto imposible, sino solamente un objeto ordinario malinterpretado por las condiciones de observación. El caso fue resuelto en el 2023, hace 2 años. Pero cuando se resuelven este tipo de cosas no son tan llamativas como cuando no tienen explicación, ¿sí o no? Por eso no recibió la suficiente atención mediática. Otro caso famoso y muy sonado en el mundo del misterio fue el llamado caso Puerto Rico, que fue grabado en el 2013 desde una cámara infrarroja desde un avión del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En esas imágenes, en blanco y negro, parecía observarse un objeto oscuro desplazándose a gran velocidad sobre la pista de un aeropuerto. Incluso parecía sumergirse en el mar y salir intacto, como si atravesara sin problemas el aire y el agua. Muchos catalogaron este fenómeno como transmedio, o sea que era capaz de moverse entre distintos medios físicos, algo que superaba por completo la tecnología conocida. Durante casi una década, el video alimentó teorías sobre naves extraterrestres operando en secreto sobre el Mar Caribe. La manera en que el objeto parecía dividirse en dos al entrar en el agua y luego volver a emerger daba todavía más peso a la idea de que estábamos ante algo imposible de explicar con los recursos habituales. Como se imaginarán, a los ojos de los entusiastas de los ovnis se trataba de una de las mejores pruebas de la existencia de tecnología no humana. Pero cuando los científicos analizaron con más detalle el asunto, usaron herramientas modernas para estudiar la trayectoria, el comportamiento térmico y las condiciones del entorno. Y el resultado fue mucho más mundano de lo esperado. El supuesto objeto transmedio era en realidad un efecto malinterpretado de la cámara infrarroja. Los sensores habían confundido la imagen de un objeto relativamente común con algo extraordinario. Se piensa que probablemente se trataba de un par de globos o linternas flotando lentamente. O sea, lo que parecía atravesar el agua no era más que un efecto óptico generado por el contraste térmico y la baja resolución del equipo. Lo que en realidad ocurrió fue que el objeto nunca abandonó el aire. Permaneció sobre el aeropuerto y se desplazaba a una velocidad baja, perfectamente coherente con un fenómeno cotidiano. Y eso es lo que estás pensando. ¿Linternas? ¿Cómo que linternas? Eso es ridículo. Pues ni tanto. Estamos hablando de linternas voladoras, de esas que se usan en algunos festivales. Podrías pensar que en Puerto Rico no se usan este tipo de linternas en las festividades normalmente, y tienes razón, ya no se usan. Pero se solían usar. Tanto que se tuvo que decretar una ley en diciembre del 2015 que prohíbe el uso, venta, distribución, encendido o cualquier uso de luminarias aéreas, también llamadas lámparas chinas, linternas del cielo, sky lanterns o fire balloons. Ahí está, ahí lo dice clarito. La grabación del incidente ocurrió en abril del 2013, o sea casi 2 años antes de que dieran ese decreto, justo al inicio del Ponce Jazz Festival, un evento en el que podrían haberse usado ese tipo de entretenimientos. Ahora, el detalle de que el objeto parecía dividirse en dos también se explicó. La cosa era que se trataba de dos objetos que estaban cercanos, captados por la cámara como si fueran uno solo, pero que al moverse en direcciones ligeramente distintas, la ilusión de bifurcación reforzó la idea de que estábamos ante algo imposible. Pero no. El misterio de una supuesta nave capaz de entrar y salir del océano sin resistencia se convirtió en un ejemplo más de cómo los sensores pueden engañar y de cómo nuestra mente tiende a interpretar lo desconocido como aliens. Pasemos ahora a ver el ovni del monte Etna. Este ovni fue captado por un sensor infrarrojo montado en un vehículo aéreo no tripulado de la Fuerza Aérea Estadounidense cuando sobrevolaba el mar Mediterráneo al sur de Sicilia cerca del volcán Etna en diciembre del 2018. El video muestra que mientras el volcán escupía lava y formaba una densa pluma volcánica, un punto brillante parecía cruzar de lado a lado como si nada, desafiando las temperaturas extremas y la física conocida. Muchos amantes del misterio dijeron, ahora sí aliens, porque ¿qué clase de nave podría desplazarse tan cerca de una erupción volcánica y luego salir como si nada? Tenía que ser otro de esos objetos transmedios que son capaces de moverse entre distintos entornos extremos. Sin embargo, cuando los científicos analizaron el material, encontraron que la explicación resultó ser mucho más sencilla. Según el análisis, el objeto no estaba atravesando el interior de la pluma de ceniza ni volando en medio de la erupción. Lo que engañaba era la perspectiva de la cámara. El objeto se movía delante de la columna volcánica en el aire limpio, pero visto en 2 dimensiones parecía incrustado en medio del humo. Y este es un clásico caso de superposición visual, donde nuestro cerebro interpreta profundidad erróneamente en una imagen plana.
Un ejemplo cotidiano ocurre cuando conduces de noche y ves la luna llena siguiendo a tu auto. En realidad la luna está a unos 384.000 kilómetros de distancia y no se mueve contigo, por supuesto. Pero como la ves proyectada en el mismo campo visual que los árboles, los postes de luz o los edificios cercanos que sí cambian rápidamente de posición relativa, tu cerebro interpreta que la luna también está cerca y en movimiento. Ese contraste entre objetos muy lejanos y objetos cercanos en movimiento crea la ilusión de que la luna te persigue, cuando obviamente no es así, a no ser que hayas hecho algo malo. Además, el comportamiento del objeto, o sea su velocidad y trayectoria, era completamente coherente con el de un avión o incluso un dron que pasaba a cierta distancia. Lo que lo hacía parecer anómalo era únicamente el contexto visual. Al coincidir con la erupción, el contraste fue tan impresionante que el objeto ganó un aura de misterio que en realidad no tenía. Este caso también fue explicado en enero del 2023 junto con los anteriores. En realidad, estos tres casos son los más sonados de los últimos años: el de Go Fast, el de Puerto Rico y el del Etna. El Pentágono consideró explicarlos públicamente con más detalle porque habían captado la atención de la prensa y de los aficionados a los ovnis. Pero no fueron los únicos, por supuesto. Todavía hay un número significativo de incidentes que siguen en la categoría de no resueltos, y conviene entender bien qué significa eso. Verán, cuando la AARO presentó su informe más reciente, que cubre hasta mediados del 2024, dejó claro que el volumen de reportes había crecido de manera importante. En ese periodo se sumaron 757 nuevos casos a la base de datos. Al analizarlos, se pudo dar una explicación satisfactoria a poco más de un centenar de ellos. 118 en total se atribuyeron a fenómenos perfectamente explicables, como globos, aves grandes vistas por infrarrojo, drones comerciales o reflejos atmosféricos. Es decir, eran cosas ordinarias que por un instante parecieron extraordinarias. Al mismo tiempo, 174 casos quedaron en proceso de revisión, lo cual significa que se necesitan más datos para llegar a una conclusión. Pero lo más llamativo es que 444 incidentes permanecen sin resolver, porque con la información disponible no es posible explicar qué eran. 444, eso es un montón. Tranquilo, no te acalores. ¿Qué quiere decir realmente sin resolver? No quiere decir en absoluto que se haya confirmado la presencia de tecnología extraterrestre ni nada semejante. Esto solamente significa que los datos son insuficientes o poco fiables como para identificar el origen. Muchas veces se trata de grabaciones de baja calidad con pocos segundos de duración que han sido tomados en condiciones atmosféricas adversas o con sensores que no ofrecen toda la información que se necesitaría. En otros casos son avistamientos visuales que no han sido grabados con los adecuados instrumentos, lo que hace casi imposible distinguir entre un fenómeno óptico, un objeto natural o algo hecho por el ser humano. O sea, para que lo tenga más claro, no resuelto no quiere decir misterio imposible, sino que falta información sólida. Lo interesante es que dentro de ese grupo, el propio AARO ha reconocido que 21 de los casos sí muestran características anómalas que llaman la atención. Se trata de avistamientos en los que los datos son suficientes para afirmar que el objeto o fenómeno no se ajusta del todo a lo esperado, pero tampoco alcanzan para una identificación concluyente. O sea, no es que sean imposibles, sino que requieren investigación adicional. Y esto es muy importante porque aquí es donde se concentra la atención pública, en esos pocos casos que no encajan en ninguna categoría común. La AARO incluso ha publicado algunos ejemplos concretos de los llamados no resueltos. Uno de ellos es el conocido como PR001. En el año 2022, el Comando África de Estados Unidos envió a la oficina AARO un reporte curioso acompañado de un video de apenas 31 segundos grabado con una cámara infrarroja desde una plataforma aérea militar. En esas imágenes se veía una pequeña firma de calor, un punto brillante en el espectro infrarrojo que parecía corresponder a un objeto físico. El problema era que no había forma de estar seguros. Se pensaba que podía ser varias cosas. Podía ser un objeto real emitiendo calor, podía ser un reflejo en el ambiente o incluso un simple artefacto del sensor. Como se tenía poca información, el equipo de AARO reconoció que no tenía las herramientas para llegar a una conclusión. En su sitio oficial, este caso quedó registrado bajo el nombre de PR001 con la etiqueta de Unresolved UAP Report Africa 2022. El video puede consultarse públicamente, pero no ofrece más pistas que ese punto de calor moviéndose sin mostrar detalles de forma o estructura. Lo llamativo de este caso es precisamente lo que no muestra. No hay afirmaciones de que se trate de un globo, o un dron, o un ave, como ha ocurrido en otros reportes. Tampoco se habla de nada exótico.
El problema es que con solamente 30 segundos de grabación, sin ningún dato de radar, nada de telemetría ni corroboración visual, lo más honesto fue admitir que no se podía identificar. Algo similar ocurrió con el PR-003 grabado en el 2023 también en África, que permanece en la misma categoría de no resuelto por motivos casi idénticos. Otro de los casos es uno llamado Middle East 2024, donde un vehículo no tripulado militar captó un video de 6 minutos con una firma térmica que llamó la atención. La grabación muestra un contraste térmico notable dentro del campo visual, pero faltan métodos para confirmar si proviene de un objeto físico, un reflejo o fallos del sensor. Haro concluyó que los datos disponibles no alcanzan para una valoración concluyente. Otro caso sucedido en el mismo entorno y que permanece sin resolver es el de Middle East 2023, que consiste en un video de 8 minutos y 15 segundos. Nuevamente se presenta una firma térmica con ciertas características posibles de un objeto físico, pero sin datos multisensor o telemetría no se puede confirmar su naturaleza. La conclusión también es similar, se mantiene como sin resolver. Otro caso no resuelto es el conocido como Navy 2021 Flyby y corresponde a un video grabado desde la cabina de un caza naval. Aunque el piloto reportó un curioso acercamiento, falta suficiente información para explicar qué era realmente o cómo se comportó físicamente. El legendario video Gimbal, captado por un cazabombardero naval, sigue también siendo un caso sin resolución oficial. Aunque ha sido ampliamente analizado y discutido, el Haro no ha publicado una resolución definitiva. De hecho, existe un estudio independiente que analizó la trayectoria y movimientos del objeto desde la perspectiva del radar del jet, encontrando trayectorias compatibles tanto con un presunto objeto exótico como con deslumbramiento infrarrojo del motor de otro avión, pero eso no ha sido confirmado por el Pentágono. Paréntesis aquí. Todo lo que acaban de ver fue grabado hace más de un mes. En estos momentos estoy de vacaciones, como muchos saben. De repente me van a notar un poco más gordito. Estoy comiendo muy rico. Pero hace unas semanas pasó algo que vale la pena agregar. En una audiencia del Congreso de los Estados Unidos se mostró un video. Se trataba de un dron militar que registraba un objeto brillante sobre el mar y aparentemente el lanzamiento de un misil. Lo impresionante es que a simple vista parece que el objeto no se destruye. ¿Pero qué ocurrió realmente? Pues lo primero que hace la ciencia ante un clip de esta naturaleza es pedir datos. ¿Dónde está la telemetría? ¿Qué sensor se usó? ¿Cómo estaba calibrado? ¿Cuál era la altitud, la velocidad, el ángulo de visión? ¿Hay una confirmación con el radar u otros equipos? Sin eso, cualquier conclusión es bastante frágil. Y la verdad es que no hay nada de esa información, así que hasta el momento la postura oficial es la misma. No hay evidencia pública que confirme tecnología no humana. Como hemos visto durante este video, la mayoría de reportes raros suele explicarse por fenómenos que son conocidos. Pueden ser errores de sensores o por interpretaciones engañosas. Lo que queda sin resolver en general se debe a la falta de información y no a pruebas extraordinarias. ¿Qué podría ser entonces? Pues la primera opción es que se trate de artefactos del propio sensor y la perspectiva. En video infrarrojo son comunes los halos por saturación. También es común el desenfoque del movimiento y también, como ya vimos, el paralaje. Esos efectos pueden convertir un reflejo o un destello en una esfera que parece sólida y extraña. También podría ser algo terrestre, podría ser un globo o un dron. Estos pueden producir firmas térmicas que son atípicas. ¿Por qué quedó esa sensación de que era algo indestructible entonces? Pues por la misma razón que en otros casos que acabamos de ver, porque nuestra percepción es pésima juez cuando faltan referencias. Un destello o un cambio de zoom y la estela del misil pueden superponerse de forma que nuestra mente complete una historia. Como dije hace un rato, no tenemos datos crudos y calibrados ni una corroboración independiente, por lo que mientras tanto lo más honesto es llamarlo por su nombre no identificado o sin resolver. Sigamos con el video. Estos últimos ejemplos muestran bien el dilema de la investigación de estos objetos. No es que todo lo que no se puede explicar se convierta automáticamente en prueba de algo extraordinario. Más bien lo que se retrata aquí es la dificultad de trabajar con fragmentos de información. Para poder descartar o confirmar algo se necesitan registros de radar, se necesitan múltiples sensores, datos meteorológicos, trayectorias, velocidad, altitud, contexto. Y en muchos de estos casos lo único que hay es un video corto o una firma de calor que fuera de contexto resulta ambigua.
es importante que tengan en cuenta que incluso en la ciencia dura, si los datos son incompletos, la conclusión más honesta siempre es: no sabemos. Hay que aclarar esto siempre porque una de las confusiones más comunes es pensar que si el Pentágono no tiene respuesta, entonces debe tratarse de tecnología alienígena. Esa asociación es tentadora, pero es engañosa. En realidad, lo que estos fenómenos nos están diciendo es que hay un gran número de fenómenos mal documentados. A veces quizás porque el evento fue muy breve y no dio tiempo a recopilar más información. A veces porque los sensores que se emplearon no estaban calibrados para ese tipo de objeto. Y en otras ocasiones porque lo que se está observando simplemente es un artefacto óptico o digital que sin datos adicionales no puede distinguirse de un objeto real. De hecho, el mismo informe del Pentágono recuerda que la mayoría de los incidentes se resuelven cuando se cuenta con la información adecuada. Por eso es que se insiste tanto en mejorar los protocolos de observación y en educar a los pilotos, tanto militares como a los civiles, sobre cómo recopilar la mayor cantidad de datos cuando presencian un UAP. Obvio, si se tienen mejores registros, la proporción de casos sin resolver debería reducirse. Otra pregunta que surge es: ¿de dónde vienen todos estos reportes? ¿Son todos militares o también hay civiles? La respuesta es que los hay de ambos tipos. El Pentágono analiza sobre todo los casos que llegan a través de sus canales oficiales, lo que significa que la mayoría proviene de pilotos militares, de radares, de satélites y de drones de vigilancia, pero también se incluyen testimonios de reportes de pilotos comerciales y de ciudadanos comunes. La diferencia es que los casos civiles muchas veces carecen de datos instrumentales, lo que los hace más difíciles de investigar. No se tiene con qué corroborarlos o analizarlos con más detalle. Ahora, con tanta inteligencia artificial, con tanta gente teniendo teléfonos y confundiendo satélites con otras cosas, es más fácil descartar este tipo de evidencia. En contraste, los incidentes militares suelen contar con telemetría, con grabaciones infrarrojas, con radares y con coordenadas precisas, lo cual facilita mucho el análisis. Por eso los ejemplos que se publican en detalle casi siempre son militares, ya que son los que permiten reconstrucciones técnicas sólidas. Entonces, como repaso, en números concretos, hasta ahora el ARO ha reunido más de 500 casos históricos. A estos se les suman 757 nuevos casos desde el 2023 al 2024. La gran mayoría de ellos ya tiene explicación. Pero como dijimos anteriormente, aún quedan más de 400 sin resolver, y de esos unas 2 decenas parecen lo bastante interesantes como para requerir un estudio más profundo. Puede no parecerte un número enorme, a mí sí, pero es lo suficientemente grande para mantener la investigación abierta. Puede también que la conclusión les pueda sonar algo agridulce, pero es lo que hay. De un lado, los casos más virales y extraños terminan resolviéndose como globos, aves, drones o ilusiones ópticas. Pero por otro, hay una franja de fenómenos que todavía no tienen una explicación clara. ¿Podrían estos casos específicos ser aliens? Podría ser. Pero el hecho de que algunos de los casos más sonados, como el Go Fast, que muchos decían que más se puede mover más rápido, tenga explicación terrestre, es probable que también el resto lo tengan, solo que aún no tenemos la tecnología para descifrarlo o nos falta información. Pero, como digo, también podrían ser aliens. No hay que descartar esa posibilidad, pero hasta que no se confirme, solo queda decir: no sabemos. ¿Para qué inventar una respuesta? Una cosa sí es clara. Si algo demuestran estos casos no resueltos es que en el cielo todavía pasan cosas que no entendemos del todo, aunque eso no implique necesariamente visitas de otros mundos. Podemos ser nosotros del futuro, o quién sabe, una falla en la Matrix. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que sus dudas se hayan despejado con respecto a los temas más sonados. Si no, tarea para la casa. Averigüen qué pueden ser los casos no resueltos para el jueves. No se olviden que estamos regalando un mes gratis de Skillshare. Si hay algo que siempre han querido aprender, probablemente lo encuentren ahí. Anímense que hay cursos de todo tipo. Ahí les dejo el enlace en la descripción. A todos y todas, muchas gracias por apoyar a este canal, aunque sea con un like o un comentario para favorecer al algoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.